este video vamos a analizar, ver paso a paso el uso de la calculadora estratégica. Es la más importante porque de aquí se desprende todo el flujo de trabajo de tesorería. Vamos a ver el workflow de tesorería, donde todo va a arrancar desde la actualización de los costos fijos, el resumen de análisis del proyecto. La calculadora estratégica va a tratar este resumen de análisis del proyecto. De aquí se desprende para poder hacer la distribución de los dineros en tesorería, hacer los registros en contabilidad, flujo de caja y obtener nuestro dashboard, que es nuestro resumen gerencial, desde el cual se va a administrar la compañía. Es como un avión. El dashboard es todo el tablero de mando sobre el cual el piloto va a poder llevar a cabo su viaje. Si no tenemos este tablero, pues el piloto difícilmente va a poder atravesar, terminar su viaje con éxito. Vamos a comenzar con la calculadora estratégica. Es este archivo, calculadora estratégica, y vamos a ver esta imagen. Vamos a comenzar por la primera parte. Son varias secciones. Es la primera parte donde se hace todo el input de todos los detalles del proyecto. Aquí desagregamos todos los costos y gastos variables. Hacemos algunas observaciones sobre lo que tanto es costo fijo. Después vamos a hacer un resumen de análisis, que es importante para lo que acabamos de hablar de la tesorería y el dashboard. Junto con ello vamos a ver la proyección de anticipos y cuotas cuando dejamos al cliente pagar a cuotas. Después vamos a ver la proyección de distribución de ingresos. Este es un reporte para la tesorería y poder hacer la distribución de los dineros en las fideicuentas. Y finalmente el resumen de información estratégica, sobre el cual vamos a poder ver un poco más a largo plazo, no solo el proyecto puntual, sino su impacto sobre la empresa en general. Comencemos. La primera parte es la desagregación de todos los gastos y costos variables para poder obtener el margen de contribución y también ver si nuestro proyecto vale la pena. En esta columna vamos a ver la descripción del costo o el gasto. Por ejemplo, materiales en general, redes especiales, costos operativos directos fijos, diseños o estudios técnicos, vehículos. Esos que tienen asterisco significan que son costos que son susceptibles de ser también costos fijos. Recordemos que cuando son costos fijos, en esta tabla vamos a suponer que todo esto en costo unitario, cuando lo veamos, va a ser 0. En caso que no lo tengamos como costo fijo, en este caso estudio diseño, si tenemos un ingeniero en planta y el ingeniero en planta hace todos los diseños y pues paga una nómina mensual, entonces se vuelve un costo fijo. En ese caso, aquí tendríamos que poner 0. En caso contrario, si nuestro ingeniero no está de planta, sino que nos va a cobrar por proyecto, aquí vamos a poner el costo de cada estudio, cada proyecto, suponiendo un plano, 1.000.000 de pesos. Ya lo vemos en más detalles. Lo mismo con los técnicos. Si vamos a contratar técnicos solo para ese proyecto que no están en nómina como tal. Lo mismo para vehículos, en caso que rentemos o alquilemos alguno. Transporte, esto hace referencia a combustible, taxis o maneras de transportar personal. Imprevistos de transporte, herramientas consumibles, todos esos rubros que estoy acá resaltando son gastos pequeños pero que hay que tenerlos en cuenta. A eso le vamos a asignar un porcentaje sobre el costo total del proyecto. En este caso, por ejemplo, para herramientas y consumibles menores, por ejemplo, tornillos pequeños,
pegamento, cosas pequeñas que pues son como imprevistos o son cosas que sabemos que van a aparecer eventualmente, pero pues que no podemos calcular con precisión. A eso debemos asignarle un presupuesto para tenerlo cubierto en caso que aparezca. Finalmente, impuestos de distinta índole, llamamos impuestos automáticos, impuestos que una vez se genera la venta no podemos escapar de ellos. Impuestos sobre ingresos son impuestos que no se generan ahí mismo de manera simultánea apenas se hace la venta, sino son impuestos que hay que reservar ese dinero porque sabemos que en unos meses se va a pagar o dentro de un año debemos pagarlo. Nuestro proyecto también debe concebir y cubrir esos impuestos. Y una provisión de impuesto de renta. Este impuesto de renta es especial porque es el impuesto más grande que se paga a final de año. Debemos provisionar también un porcentaje, en este caso un 3%, para también cada venta vaya aportando un poco a ese impuesto de final de año. Si bien este impuesto se calcula en base a las utilidades contables que se reporten, es bueno a cada proyecto agregarle un sobrecosto hacia el cliente para que al final del año solo sea cubierto. Gastos de comisiones comerciales y trámites. Esto es más para cubrir costos o gastos comerciales. Normalmente las compañías usan las comisiones sobre cada proyecto para motivar a sus comerciales a que vendan más. Entre más vendan, más ganan. Entonces, este último rubro tiene en cuenta eso. Vamos a ver en detalle cada uno de estos rubros. La siguiente columna es la descripción ampliada. Bueno, sí, acá dice costos operativos directos fijos. ¿Y qué es eso? Acá se habla un poco de la descripción más detallada. En este caso estamos haciendo referencia al servicio de mano de obra. Entre paréntesis dice un día de nómina fija. Es decir, cuánto cuesta un día de la nómina que nosotros tenemos asignada para ese proyecto. Este valor sale de los costos fijos. De aquí depende de este número. Entre más tengamos costos directos de operación entre los costos fijos, más alto va a ser el costo por día de nuestra empresa, por tanto de nuestra operación. Este valor de acá se afecta dependiendo los automotores que tengamos, las condiciones en las que estén, las dotaciones y sobre todo la nómina fija que tenemos de técnicos, de supervisores, etcétera, para poder llevar a cabo nuestro servicio. Ya revisamos bien en detalle eso. La siguiente columna es el precio unitario de venta. Esto hace referencia a lo que nosotros vamos a generar como ganancia sobre lo que estamos vendiendo o lo que nosotros vamos a vender algún producto. En este caso, el rete lo vamos a vender a 115.200 pesos la unidad. En este caso vamos a generar un 20% de ganancia sobre nuestra mano de obra y sobre nuestros materiales. Lo mismo aquí en estos casos, están por defecto. La siguiente columna es el costo unitario de presupuesto. Esto hace referencia a lo que nos cuesta. Esta columna de aquí es lo que nosotros vamos a venderlo o la ganancia que vamos a sacar sobre lo que estamos vendiendo. Esto es lo que nos cuesta, lo que nos cobran nuestros proveedores o lo que nos cuesta según los cálculos y según nuestros costos fijos. Este es el número de unidades de lo que estamos vendiendo. Ok, en este ejemplo, los reties nos cuestan 115.000. Vamos a venderlo en 115.200. Nos cuestan
cada uno 96.000 pesos, pero ¿cuántos vamos a vender? Acá vamos a seleccionar cuántos vamos a vender: 9, 11, 12. Entonces acá vamos a hacer unidades o días. Ejemplo, los técnicos. ¿Cuánto tiempo vamos a mantener técnicos al destajo? Es decir, que no están por nómina. ¿Un día? ¿3 días? ¿4 días? ¿O 0 días? No vamos a contratar técnicos. Esta columna de acá hace referencia a los costos y gastos variables. Esto ya es un cálculo. Por favor, fíjense, hay celdas que están en color amarillo. Las celdas que están de color amarillo hacen referencia a las celdas que nosotros debemos modificar. Las que no están en amarillo, como estas, son celdas que están formuladas, por tanto se van a calcular de manera automática, no hay necesidad de calcularlo. Los costos y gastos variables se calculan automáticamente, a excepción de esta, que son los costos de los materiales. Acá se debe incluir el IVA y no se debe incluir los retes, porque los retes tienen su propia fila. Entonces, por ejemplo, si para un proyecto hemos calculado que se necesitan X cantidad de materiales y esos materiales van a costar, en este caso, por dar un ejemplo, 7.646.000, aquí vamos a poner ese valor. Finalmente, la calculadora nos va a decir cuánto estamos generando de ingresos, cuánto estamos generando de margen de contribución. Esta columna de aquí es el porcentaje de los costos, ya la vamos a ver en detalle. Entonces vamos a suponer que este es un nuevo proyecto y vamos a hacerlo en detalle, paso a paso, como un ejemplo práctico para futuros proyectos. Vamos a ver materiales en general, es el costo de materiales de obra. Aquí en esta celda amarilla vamos a indicar el porcentaje de ganancia que se desea a partir del costo de los materiales. Es decir, cuánta ganancia vamos a sacar de cada material que vamos a vender. Entonces, si un material nos cuesta 100 pesos y le queremos sacar el 20%, quiere decir que lo vamos a vender en 120. Así está funcionando esta calculadora. Entonces, vamos a poner un ejemplo, 1.000.000. Y si ponemos 10%, es decir que lo vamos a vender en 1.100.000, porque estamos sacándole un 10% más de lo que nos cuesta. Si decimos 25%, ingresos 1.250.000. Veanlo acá. Aquí no aplica, número de días no aplica, está por defecto 1 y inmediatamente la calculadora nos va a decir cuánto de ingresos, cuánto de margen. Entonces vamos a suponer un proyecto grande para poder hacer un ejemplo más adelante del dashboard. Vamos a suponer que son 100 millones. Nos cuestan 100 millones de pesos. Y vamos a ganar el 25% sobre los materiales. Total de ingresos, 125. Vamos a ganar 25 millones porque son los 25%. Reties. Aquí los reties van a depender del número. A medida que nosotros compremos más reties, vamos a pagar menos por el costo unitario. Vamos a un ejemplo. En este momento tenemos 12 reties y nos cuestan 83.000 pesos. Si yo pongo 17, va a bajar de 83.000 a 64.000. Si pongo 25, va a bajar a 47.000. Pero si solo compro uno, me va a costar 684.000. Es decir, a medida que compro más, el proveedor me da un descuento. ¿Cómo hago para yo programar esto?
Nos vamos a esta pestaña que dice lista de precios RETIE y aquí voy a modificar según la lista de precios del proveedor. Ok, no todos los proyectos usan RETIE, entonces en ese caso, cuando no se use RETIE o por alguna razón sea muy complicado poner eso dentro de los costos, otra manera que se puede hacer es poner aquí 0 e incluir dentro de los costos y gastos variables el RETIE, o que me van a cobrar 1.000.000 de pesos más. Entonces pongo así 100 millones más el millón del RETIE, lo pongo acá y acá pongo el mismo 25% y acá pongo 0. O si lo quiero separar, digo, oh, no quiero, solo voy a poner un RETIE o voy a asignar un RETIE para este caso. Para proyectos grandes es más fácil poner todos los costos acá. Para los proyectos pequeños es mejor especificar los RETIEs. Para el ejemplo vamos a dejarlo de esta manera. RETIE especial. Dice RETIE que suele usarse cuando son más de 24 medidores comunes. Este no debemos hacer nada, él se calculará solo. Eso solo aplica para cuando acá tenemos 25. Cuando tenemos 25, es decir, más de 24 medidores, se activa esta casilla especial según la lista de precios que está acá. En este caso vamos a dejar solo uno. Costos operativos directos fijos, servicio de mano de obra. Entonces esta variable de aquí se calcula de manera automática, supone 21 días productivos en un mes. El resto son festivos, sábados que no se trabajan quizás, puentes. Y aquí vamos a indicar cuánto queremos ganar sobre lo que nos cuesta un día de mano de obra. Podemos poner el mismo 25 de aquí arriba, o un 20 o 15. ¿Cuántos días? Aquí vamos a poner los días que nos va a requerir el tiempo presupuestado para el proyecto. Entonces, si es el proyecto nos va a requerir más o menos 7 días, 8 días o todo el mes, pues vamos a poner 30 días. Pero como cada mes es 21 días y vamos a suponer un mes, ponemos 21 días. Muchas veces el proyecto es complicado saber si me va a demorar más o menos. Estos días de aquí hacen referencia a los días que efectivamente la persona o nuestro personal va a estar trabajando allí. Puedo tener un proyecto que dure 5 meses, pero dentro de los 5 meses yo fui cada día de todos esos 5 meses, es decir, yo fui 21 días, que es un mes por 5, fui 100 días a trabajar allí, o simplemente fui esta semana 2 días, la siguiente semana fui otros 2 días, la siguiente semana solo un día, la siguiente semana otros 4 días. Aquí yo debo poner los días que efectivamente vamos a trabajar. Acá siempre será 0 porque esto hace cálculos sobre la nómina fija. Siguiente, diseño o estudio. El diseño o estudio hace referencia a los planos, hace referencia a si tengo que contratar un ingeniero o no. En este caso, si lo tengo que contratar, aquí dice solo indicar valores de costo variable. Los valores de costo variable es si lo voy a contratar. Si ya lo tengo por nómina y es un costo fijo, aquí yo debo poner 0. Aquí en días 0. Si a mí me cuesta, por ejemplo, yo sé que un plano me cuesta 1,5 millones. Lo dejo aquí de pronto por defecto, igual lo puedo modificar, está en amarillo, pero acá indico 0. Si sé que me va a costar un ingeniero o un plano, me lo van a cobrar por aparte porque no lo tengo dentro de mi empresa, debo acá calcular el costo, ponerle 1. Si son 2 planos, pues 2 planos, y así. Siguiente, la parte de los técnicos, acá volvemos. Estas zonas de aquí, como aquí bien dice,
solo indicar valores con costo variable. Entonces estamos haciendo referencia a rubros que pueden ser fijos, pero que también son susceptibles a o que los convirtamos de fijos a variables, o que tengamos que contratar un extra porque la capacidad que tenemos dentro de la compañía no es suficiente. Entonces, técnicos. Si bien tenemos técnicos como costo fijo, quizás necesitemos algún técnico extra. Vamos a suponer que vamos a requerir un técnico extra que no está dentro de nuestra nómina y él por día nos va a cobrar 80.000 pesos. ¿Cómo lo vamos a requerir? ¿Durante cuánto tiempo? La pregunta. Acá dijimos que 21 días. Supongamos que no son todos los 21 días, pero sí al menos 15. Entonces vamos a presupuestar que a esa persona tenemos que presupuestar 1.200.000 para cubrir esa persona. Lo mismo vehículos. Si bien tenemos vehículos dentro de la compañía, es posible que necesitemos alquilar alguno o algún camión para hacer un acarreo especial, etc. Entonces vamos a suponer aquí cuánto nos van a cobrar por día. Supongamos que necesitamos hacer 3 acarreos y cada acarreo nos va a costar 70.000 pesos. Acá en unidades vamos a decir 3 días o 3 veces. Transporte, combustible y otros. Acá vamos a poner un presupuesto diario en combustible. ¿Cuánto nos vamos a gastar en combustible diario? Para eso también tenemos que saber cuánto tiempo vamos a usar los carros que vamos a alquilar o los carros propios de la compañía. Vamos a suponer que el costo de gasolina diario es de 30.000 y el carro lo vamos a usar 10 días. Seguimos con la siguiente parte. La siguiente parte son pequeños gastos, pero que sumados de cada uno, pequeño más pequeño más pequeño, hacen un rubro grande de imprevistos que hay que tenerlo en cuenta. Esos son imprevistos de viajes adicionales, peajes, etc. Herramientas y consumibles, como lo que hablábamos del tornillo, el pegamento, materiales imprevistos de bajo valor en relación a metros instalados. Bueno, esto depende ya de cada obra. Otros imprevistos de gastos administrativos, legalizaciones, certificados de libertad, ayudas que necesitemos de personas externas para llevar a cabo un trámite, transferencias bancarias o comisiones probables. Acá se pone en porcentaje estos rubros. ¿Un porcentaje de qué? Del total que se vaya a cobrar. Es decir, cuánto vamos a presupuestar. Si sumamos todo esto, fíjense aquí, dice 1,3%. Es decir, vamos a destinar 1,3% del total del proyecto para este tipo de gastos menores. Eso es como lo recomendable. Igual se puede modificar. Si yo considero que en transporte voy a gastar más, le voy a poner 0,5. Si yo considero que en gastos administrativos se gasta un poco menos, pongo 0,2 y aquí se va a ir modificando automáticamente. La parte de impuestos, ya como lo explicaba antes, ya sale automático. Y la parte de gastos de comisiones comerciales, acá hay dos números. El modificable es este. ¿Qué significa? Es el porcentaje que le toca al comercial sobre la ganancia o margen del proyecto. Es decir, si mi proyecto vale 100 millones de pesos y mi margen antes de comisiones va a ser de 30 millones de pesos, este número es el 5% de esos 30 millones de pesos. Y aquí va a estar su equivalencia sobre el total del proyecto, es decir, sobre el total de la facturación. Dependiendo cómo se negocie con el comercial, se le puede poner el porcentaje sobre la ganancia, porque muchas veces uno puede facturar mucho dinero, pero la ganancia es muy pequeña. Entonces es mejor a veces negociar sobre lo que queda de ganancia. Es decir, le digo a mi comercial, te toca un porcentaje de lo que nosotros nos ganemos. Sí, pero muchas veces es complicado pues hacer un seguimiento o ese cálculo de cuánto nos ganamos exactamente. Entonces, en esos casos es mejor decir al comercial, mira, a ti te toca
un porcentaje sobre el total que tú factures y otra persona se encarga de controlar los costos. Normalmente en proyectos que tienen dificultad para calcular las ganancias, como es el caso de Setcop, es más fácil administrarlo de esa forma. Te vas a ganar X porcentaje sobre el total de facturación y tengo otra persona que se encarga de controlar los costos. ¿Por qué? Porque un comercial puede, en ánimo de facturar mucho e inflar la facturación para él ganar una buena comisión, pero no cuidar los costos de la empresa. Es decir, yo cobro, en vez de 100, cobro 80 millones de pesos. Y eso me cubre para cubrir los materiales y demás. Sí, la empresa quizás no se vaya en pérdida, pero va a ganar muy poquito. Y él va a estar tentado a bajar el precio porque pues igual como es un porcentaje de 80 a 100 millones, de pronto él no nota mucha diferencia, pero bajándole 20 millones de pesos al proyecto es posible que el cliente sí, que se gane el cliente porque pues está haciendo un gran descuento, pero quizás eso no es lo más conveniente para la empresa porque pues si bien vamos a facturar mucho, la ganancia va a ser muy poca y a la larga puede que no nos sirva. Entonces hay que manejar un equilibrio entre esas dos cosas. Por ejemplo, que el comercial haga todo el presupuesto, saque adelante el proyecto y al final pase por una revisión de costos o se le exija un mínimo de porcentaje de ganancia. Si está por debajo de ese porcentaje de ganancia, pues entonces no se lo aprobamos, ¿sí? Ese porcentaje de ganancia, para verlo rápido, recuerden que es este número, pero ya lo vamos a ver en detalle. Finalmente, acá se calculan los gastos y costos variables, los ingresos y el margen que nos va quedando de cada uno. Fíjense que la parte de acá, como son ingresos, nos va a dejar márgenes positivos y lo que de acá pues no lo vamos a vender porque son provisiones. Como las provisiones no las podemos vender, las comisiones no las podemos vender, pues acá el margen es lo que nos resta. Al final de lo que entra y de lo que sale tiene que quedar esto en verde, positivo. Esto significa, en resumen, que el proyecto de costos y gastos variables van a ser 113 millones. De ingresos van a ser 142. De margen de contribución, es decir, lo que ya nos sirve a nosotros para cubrir los gastos y costos de la empresa cada mes, serán 28 millones. Si nosotros queremos, si decimos, que eso está muy alto, está muy bajito, 142 está muy alto para el cliente, o esto está muy alto, para eso está esta última columna, para yo poder detectar dónde está el mayor peso de los costos. Por ejemplo, digo, 3,8%. Los impuestos de renta, ¿lo puedo modificar? Bueno, no mucho. Yo me puedo arriesgar a ponerle en 2 quizás, pero ya sé que de pronto no es lo correcto porque este impuesto a la larga, al final del año, lo va a tener que pagar. ¿Mm? Digo, la mayoría son materiales. Quizás yo pueda bajar un poco aquí la utilidad. El siguiente saca el ingeniero. No, lo tengo por planta. Yo creo que me lo puedo ahorrar o no. Mi millón 500 está muy costoso. Voy a buscar otro lugar. Bueno, el otro ingeniero me cobra 1 millón. ¿Ese ingeniero tiene la calidad suficiente para ese proyecto? Sí, no. Ese técnico 80.000 está muy costoso. No lo voy a usar 15 días. Voy a usar 10 días y pongo una alerta de que tengo que hacer una modificación dentro del proyecto para poder disminuir este costo. Y aquí es donde el project manager, el encargado de ese proyecto, empieza a imaginar cómo puede el cubrir los costos sin arriesgarse demasiado e irse muy corto por cobrar menos. Quizás termine vendiendo el proyecto mal, pero tampoco cobrar demasiado para cubrir, irse sin riesgo, pero al subir el precio, la competencia quizás dé un mejor precio y perdamos el cliente. Tenemos el resumen de análisis. El resumen de análisis simplemente lo que nos dice es, ok, tus costos variables van a ser 112 millones, que es este mismo número de acá. El margen de contribución estimado
va a ser este. Tengan en cuenta que este es el margen de contribución sin el IU. ¿Por qué sin el IU? Porque el IU es como un extra que nosotros podemos llegar a cobrar y que nos va a subir la ganancia del negocio. Pero tenemos que acostumbrarnos a ver el negocio sin IU, porque hay negocios que de una u otra manera no van a facturar bajo el IU y aún así tienen que ser rentables. Subtotal a cobrar, la suma de esto. El IU, aquí vamos a poner el IU dependiendo de lo que sea, 12%, 15%, es decir, administración, imprevistos y utilidad. Acá en esta celda vamos a especificar de este IU, de ese 15%, cuánto es de IVA. Recordemos que la administración puede ser un 5%, los imprevistos pueden ser un 6% y la utilidad pueden ser un 9% para sumar el 15%. Entonces acá al escribir 6% estamos diciendo que de este 15, un 6% es de IVA. ¿Para qué? Para calcular cuánto va a ser ese IVA. Y al final tener el total a cobrarle al cliente. Este es el precio final que le vamos a dar al cliente. Vamos a decir, cliente, tu proyecto vale 158 millones de pesos. Sin IU y sin IVA sale en esto, en 136 millones 256. Y al final nos va a indicar este otro gran número, es el total de la venta. Es decir, esto es lo que realmente estamos vendiendo. Esto es lo que estamos cobrando porque estamos incluyendo el IVA. Y esto es lo que realmente está ingresando a la compañía porque el IVA es del gobierno, el IVA no se toca. Y aquí vamos a especificar cuánto es el primer anticipo que ese cliente nos va a dar. En este caso vamos a suponer que el cliente nos va a pagar en 3 cuotas o en 5 cuotas. Vamos a suponerlo así, que es 5 cuotas. Pero entonces el primer pago del cliente va a ser de 50 millones de pesos para poder arrancar. Total margen de contribución, bueno, acá ya nos calcula el total grande del margen de contribución. Recordemos que íbamos en 23, pero aquí tenemos el IU adicionado. Como el IU es un 15%, pues es un valor bastante interesante. Al final vamos a tener este valor, 44 millones. Y este es el porcentaje de margen por cada peso en venta, es decir, por cada 100 pesos que nosotros hemos vendido, 28,3 pesos se van a quedar en nuestro bolsillo, que van a ayudar a cubrir los costos y gastos fijos de la empresa y obviamente de ahí vamos a sacar nuestra utilidad neta final. El siguiente cuadro que vamos a revisar es este. Dijimos que vamos a suponer que el cliente nos iba a pagar en 5 cuotas. El primer pago ya dijimos que era de 50, lo especificamos acá, el otro automáticamente a este lado. Este número de aquí tiene que darnos 100%. ¿Qué quiere decir este número? Que el total de los pagos tiene que sumar el 100% del proyecto. En este caso, fíjense que está en 36,9, quiere decir que nos falta especificar cómo van a ser los siguientes pagos. Acá vamos a decir, por ejemplo, aquí vamos a poner unas fechas esperadas, digamos que sea algo mensual. El siguiente mes él nos va a pagar 10 millones. El siguiente mes él nos va a pagar 20. El siguiente mes vamos a suponer que él nos va a pagar otros 30. Y en la parte de aquí vamos a especificar el valor que nos hace falta por aplicar. Ese valor está especificado acá en esta columna que está en esta celda que está en rojo. Mi recomendación es que siempre en la última, supongamos que al final van a ser solo 4 cuotas. Vamos a tomar este valor, vamos a hacer clic derecho, copiar, nos paramos en la última cuota, clic derecho y pegar valores.
de manera que esto se ponga en blanco, es decir, quede en cero, dinero restante para aplicar en el plan de pagos. Para seguir en el ejemplo en el que estábamos, dijimos que aquí nos daban 30 millones de pesos. Acá nos dice que quedan por aplicar 48. Vamos a hacer eso. Control C. Nos paramos en esta. Clic derecho. Pegar valores. Y al final damos Escape para inhabilitar esto. Y eso es todo. Aquí ya aplicamos el total de lo que negociamos. Fíjense que este valor es igual a este valor de aquí. Y ya quedó configurado nuestro plan de pagos. Fíjense que en esta columna el IVA está en 0, 0, 0, porque el IVA normalmente se aplica en la primera cuota. Esta columna de aquí es lo que nosotros estamos generando de margen de contribución efectivo. Es un concepto en el cual sabemos cuánto va a rentar el negocio. Al final la suma de todo esto nos va a dar el 28,3, que es este mismo número de aquí. Lo único que significa el primero es negativo porque estamos vendiendo un proyecto que nos va a costar más dinero del que estamos recibiendo. Estos 50 millones de pesos no nos están cubriendo totalmente lo que estamos nosotros invirtiendo. Lo ideal en cualquier negocio es que este número en la primera cuota sea cero, pero pues eso en la realidad es complicado. Normalmente esto siempre va a ser negativo. ¿Qué tan negativo es? Depende de nuestras habilidades para negociar. Por ejemplo, si yo le pido al cliente no 50 millones de pesos, sino le pido 100, este número va a disminuir a 8,5. Quiere decir que estamos muy bien porque tenemos suficiente dinero para financiar la operación, financiar la empresa. Tenemos que ir en carro, ir en coche, pues porque nos están financiando todo el proyecto sin sacar dinero de nuestro bolsillo. Pero pues en construcción es complicado muchas veces eso. Vamos a dejar aquí el ejemplo en 50 millones. Y así queda la proyección de anticipos y cuotas. Al final vamos a tener nuestro margen de 44 millones. Este valor aquí al principio que dice menos 63 millones quiere decir que 63 millones de pesos vamos a tener que sacar de nuestro bolsillo probablemente. Menos esos 44, entonces más o menos 20 millones de pesos, 19 millones, son los que tenemos que financiar arrancando el proyecto. Siguiente recuadro. Simplemente es una información que se debe suministrar al departamento de tesorería. Aquí no debemos diligenciar nada, simplemente se calcula automático. Nos va a mostrar cuánto dinero se debe distribuir a cada fiducuenta. Dinero en la cuenta de ahorros, dinero para provisionar las ganancias en la fiducuenta número 2, dinero provisional en la fiducuenta número 3, la provisión que se debe provisionar en la fiducuenta para impuestos. Entonces, de esos 50 millones de pesos, 45 se quedan en la cuenta de ahorros, que son lo que se usa para cubrir materiales y costos variables. En la primera cuota, todo el dinero casi que se va en eso, en comenzar el proyecto. Y vamos a provisionar 5 millones para nuestras futuras ganancias. No alcanzamos a provisionar dinero para costos fijos, ni alcanzamos a provisionar dinero para impuestos. Los impuestos se provisionan en el segundo pago, idealmente. Dinero para provisionar costos fijos empezamos a provisionarlos a partir del segundo mes, el segundo pago. Eso simplemente se transmite al área de tesorería. Resumen de información estratégica. Este cuadro nos sirve más para reflexionar desde un punto de vista gerencial si, como estamos planteando ese proyecto, es congruente con la realidad de ventas, con la realidad del mercado, porque podemos caer como en la trampa de estar vendiendo, pero vendiendo proyectos no lo suficientemente rentables. Entonces, al final del día, por tratar de ganar un poco,
para sobrevivir, digamos, el día a día, al final del mes nunca nos va a alcanzar el dinero. O al final del año no nos va a alcanzar el dinero porque estamos quizás facturando lo que necesitábamos dentro del mes, pero con mucho trabajo pendiente y atrasado. Es decir, es como cuando uno se endeuda y hoy tuvimos para cubrir los costos y los gastos y demás, pero en la tarjeta de crédito debemos todo lo que nos comimos. ¿Mm? En el caso de empresas que trabajan por proyectos, esto no se da a través de la deuda, se da a través, digamos, de que uno factura, entra el dinero, se consume el dinero, pero resulta que tenemos 4 o 5 horas pendientes y en el futuro tenemos que pagar los trabajadores de esas 5 horas, comprar materiales para esas 5 horas, dedicarle tiempo a esas 5 horas, pero el dinero ya entró y ya no lo consumimos, ya se acabó el dinero. Nos quedan algunos remanentes de los pagos en el futuro. Entonces, si bien la deuda no está contable, la deuda sí existe a nivel físico, a nivel operativo. Entonces, para no caer en esos errores, este cuadro invita a reflexionar acerca de eso, por eso es la información estratégica. Vamos a pasar a explicarlo. La primera columna son los total de costos fijos mensuales. Esto viene de acá, de los costos fijos. Simplemente lo está trayendo. Capital de trabajo adicional. Este es el valor, el dinero. El dinero que requerimos invertir para llevar a cabo el proyecto. Aparte del dinero de la operación normal. Mantener la empresa sin vender cuesta un dinero y es una inversión que estamos haciendo cada mes. Esa inversión tenemos que recuperarla, pero adicional, cada vez que vendemos tenemos que invertir un dinero para poder llevar a cabo el proyecto. En este caso necesitamos invertir 62 millones de más. Si vemos la fórmula, son los 112 millones que tenemos que invertir en este proyecto que vienen de acá. Es la lista de toda esa columna en rojo, que son los materiales, los costos operativos, que el ingeniero, que los bancos, que los impuestos. Tenemos que invertir 112 millones de pesos. Pero el cliente nos va a entregar 50 millones de pesos. Entonces no tenemos que invertir 112, sino tenemos que invertir la diferencia, que son 62 millones de pesos. Que es un número bastante cercano a este de acá. 63 millones de pesos. Que es lo que tenemos que sacar de nuestro bolsillo para poder cubrir los costos de arrancar o de llevar a cabo ese proyecto. Entonces tenemos que levantar 62 millones de pesos adicionales de capital de trabajo. Total capital de trabajo usado. Vamos a tener que usar los costos fijos normales de la empresa más estos 62 millones de pesos de este proyecto. Es decir, que vamos a terminar usando 84 millones de pesos. ¿Para qué nos sirve saber cuánto capital usamos? Para poder calcular de una u otra manera cuánto es el nivel de ventas que debemos lograr para mantener el punto de equilibrio y aparte de eso que el dinero que estamos invirtiendo rente a lo mínimo que nosotros queremos. Ese mínimo que nosotros queremos lo vamos a especificar acá en esta celda de color amarillo. Eso mínimo que nosotros lo que queremos que especifiquemos tiene que ver mucho con la calidad de vida que nosotros queremos. Tiene que ver mucho también con la tasa de oportunidad, lo que nosotros podemos hacer con ese dinero. Si nosotros tenemos estos 62 millones de pesos y los vamos a invertir en este proyecto, es porque nos es más rentable invertirlo en este proyecto que invertirlo quizás en una fiducuenta o en la bolsa. O incluso es mejor invertirlos acá que irnos de viaje por el mundo. Empieza a tener connotaciones incluso existenciales. Entonces, este número es bien importante porque si nosotros decimos queremos que nuestro dinero rente al 6%,
o queremos que nuestro dinero rente al 15%, pues eso va a tener una implicación en el nivel de ventas que tenemos que lograr como meta dentro de la empresa. Veamos un ejemplo. El capital usado son 84 millones de pesos. Nuestro valor meta de ventas para lograr el punto de equilibrio, es decir, para trabajar y al final del día no ganar nada, tenemos que vender 78.900.000, o sea, casi 79 millones de pesos. ¿Sí? Es decir, que por día tenemos que vender 3.700.000. Pero esto es sin ganancia. Es decir, no tiene sentido invertir, trabajar y al final del día no obtener una ganancia. Eso no tiene sentido desde un punto de vista de inversión. Entonces, eso simplemente es para saber cuánto es lo mínimo para podernos ir rentables. Y acá viene la parte que es, bueno, voy a invertir 62 millones de pesos. Supongamos que dejándolos en una fiducuenta me van a rentar al menos 6% al año, que eso mensualmente equivale más o menos a 0.4 mensual. Si nosotros queremos absorber todo este estrés, toda la responsabilidad de este proyecto, también tenemos unos sueños financieros y de vida, tenemos que hacer que ese número pase de rentar en la fiducuenta del 0.4, 0.5 mensual a un 4, 5, 6%, 7, 8, bueno, ya es mucha ambición realmente, pero al menos un 6, 5% mensual. ¿Sí? Eso estaría cubriendo todo nuestro costo de energía, todo nuestro costo de salud, vida, financiero y de tiempo. Eso es lo que debemos poner acá. Entonces va por eso sugerir un 5 o un 6%. A medida que yo suba, si yo pongo por ejemplo un 1% mensual, quiere decir que cuando yo venda 81.900.000 voy a estar logrando mis metas financieras. Cuando si mis metas financieras son más ambiciosas, si yo no voy de 1, quiero un 4 mensual, pues quiere decir que debo vender un poco más. Paso de 82 millones a 90 millones. Ahora si ponemos el 6 indicado antes, tengo que estar vendiendo al menos 97 millones. Es decir, no los 79 millones, porque esos 79 millones es trabajar mucho, como decimos en Colombia, comprar pan para vender pan. No tiene sentido. Esta es la economía de un autoempleado, no de un empresario. Un autoempleado es el que produce para generarse su propio empleo, pero no para generar una calidad de vida superior en el largo plazo. Esta es la economía de un empresario inversionista, que aparte de generarse su propio empleo, genera otros empleos y adicional a eso, está generando una ganancia que le va a permitir en el futuro tener una calidad de vida mejor y generar más negocios para que se vuelva un círculo virtuoso. Esta es nuestra meta de ventas por mes, incluyendo esa ganancia, incluyendo esa mejor calidad de vida. Acá es una desagregación de lo que se debe hacer por mes, por día. Venta mínima de día para cubrir los fijos, 4 millones. Total ganancia esperada al final del mes al cumplir la meta, 5 millones de pesos. Libres de impuestos, libres de todo, que son los que van a ir construyendo ese futuro. Finalmente, cuando terminamos calcular el proyecto y decimos, oh sí, o ya está ok, me parece que está a un buen precio para el cliente, voy a lanzar la oferta de esta manera, lo que hacemos es mover o copiar. Decimos que cree una copia, que lo mueva hacia el final, damos ok y lo mueve hacia el final. Yo recomendaría ponerlo aquí al principio de todos los proyectos porque es más nuevo. Después damos clic derecho, le decimos que lo renombre y vamos a llamarlo Gran Proyecto. Así vamos a nombrar este proyecto, Gran Proyecto 1.
Y eso es todo de la calculadora estratégica.